Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 9. Puerta norte de Ciudad Stleinhut, región de Polincas, Antártida, 16 de enero 2010, 9:32. Martín, nervioso, comenzó a caminar junto a Denis sin detenerse, aunque un grito de su madre alentándolo desde la multitud lo haría voltearse. Aquí se daría cuenta de que una persona ubicada a su costado derecho era la encargada de crear las reinas del viento. O al menos eso era lo que creía. Ya no veía nada extraño a su alrededor. El joven dedujo que se trataba de un instructor debido al color negro de su uniforme. A pesar de la distancia, pudo notar los distintivos que poseía el traje. No cabía duda de que ocupaba un alto rango dentro del palacio. Martín lo miró con curiosidad. Las manos del maestro hacían círculos mientras su raimara resplandecía, como si dibujara en el aire con ella. Lo observó hasta que sus ojos se encontraron. Allí se percató de que tenía una cara poco amigable. Su expresión reflejaba amargura y antipatía. Pero lo que más le llamó la atención fue que tenía una paloma blanca posada en el hombro derecho, lo que contrastaba un poco con la apariencia maligna que proyectaba. Era alto y un poco gordo. Esto último no impidió que el menor de los Rivadeneira se sintiera intimidado. Los ojos marrones del maestro proyectaban un indescriptible brillo de oscuridad. Ya alejado de Stleinhut, y mientras Martín intentaba familiarizarse con el mapa, un delicado soplido en su oreja lo sacaría de su concentración. Quedaría anonadado después de mirar a su alrededor y no ver a nadie. «Denis, creo que alguien me acaba de soplar en la oreja», dijo con voz temblorosa. Su compañero lo miraría por unos instantes, pero pronto regresaría la vista al frente, ignorándolo, haciéndole saber que poco le importaba. Martín, con ansiedad, no dejaría de mirar a su alrededor, intentando evitar ser sorprendido de nuevo, hasta que a contraluz vería al ser más extraño jamás visto por él. Una mujer transparente, con un vestido largo y pies descalzos, pasaba por su lado, levitando en ese momento, para luego alejarse mientras su cabello suelto se sacudía en armonía con el viento. Martín, lejos de espantarse, quedaría maravillado. Era mágico pensar que tales cosas existieran. Después de 45 minutos de caminata, Martín notó algo extraño, pero esta vez, en el mapa, se estaban desviando del camino. «Denis, debemos ir más al norte. Nos estamos desviando». «Vamos bien», dijo Denis sin mirarlo. «Yo escuché que el Gran Cañón se encuentra hacia el este». «El mapa solo muestra lugares hacia el norte», insistió. Denis, ignorándolo, siguió caminando. En su afán de no generar conflicto, y al ver que su compañero no se detenía, Martín se vio obligado a seguirlo, aunque tenía un mal presentimiento de todo esto. Después de 2 horas de viaje, se dieron cuenta de que estaban solos entre enormes dunas de nieve. La última pareja que estuvo cerca se había alejado de ellos hace más de 1 hora. «Esta zona no aparece en el mapa», dijo Martín llevando su mano a la frente, emulando una visera. «Y la tormenta no nos ayudará a orientarnos». «Lo mejor será dormir», respondió Denis con tranquilidad mientras armaba su carpa. 3 horas transcurrieron antes de que la tormenta se apaciguara. Después de tomar desayuno, los 2 jóvenes reanudarían su viaje entre bostezos. Mientras caminaban, Martín miró a su compañero con extrañeza. Denis se veía distante y no parecía tener intención alguna de cambiar de actitud. Al principio Martín pensó que tal vez era tímido, pero su tono de voz le indicaba que era más que eso. «Debemos intentar volver», dijo Martín de improviso. «Nada de lo que hay aquí aparece en el mapa». Denis se detendría en seco al escuchar su voz.
Cuando parecía que lo ignoraría de nuevo, se volteó para mirarlo. «Está bien», respondió cortante, mientras se reacomodaba un mechón de su cabello blanco. «Después de todo, solo tenemos provisiones para 3 días». Los jóvenes de inmediato emprendieron el regreso. No obstante, no sería tan fácil. Parecía como si estuvieran dando vuelta en círculos. Las dunas parecían todas iguales. Ambos, desorientados, gritaron por ayuda, pero no recibieron respuesta alguna. Resistiéndose a rendirse, siguieron avanzando, aunque luego de 5 horas de caminata, llegaron a la conclusión de que estaban totalmente perdidos. Si no hacían algo pronto, ambos morirían. De pronto, la impotencia y el cansancio hizo caer de rodillas a Dennis sobre la nieve. Desde el suelo, siguió gritando por ayuda. No se detendría hasta que su garganta acusó dolor. Desesperado, se miró las manos intentando recuperar la compostura. «¿Te encuentras bien?», le preguntó Martín arrodillándose a su lado. «Perdóname», respondió Dennis tomándose la cabeza. «Por mi culpa estás aquí, y por mi culpa vamos a morir». «No es tu culpa», le reconfortó Martín mientras miraba hacia el horizonte. «Y no vamos a morir». «¿Qué fue ese ruido?», preguntó Dennis alzando la vista. «No lo sé». En ese momento, pequeñas rocas cayeron desde arriba. Martín recordó ese sonido. Era el mismo ruido que sintió cuando se dirigía hacia el palacio junto a su hermano. Era inconfundible. Parecía ser la misma quebrada. Estaban siendo acechados por tigres dientes de sable. Martín levantó por el brazo a Dennis del suelo y le ordenó que corriera lo más rápido que pudiera, haciéndole saber que se acercaban con peligro los felinos. Ambos corrieron con desesperación. Lo hicieron con todas sus fuerzas. Lo harían hasta que Dennis tropezó y cayó por el costado de una duna. «¡Quédate oculto ahí!», gritó Martín mientras miraba hacia atrás y veía entre la escasa visibilidad la silueta de sus depredadores. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Dennis, a la vez que veía a Martín arrodillarse y abrir su mochila. «No deberían verte si no haces ruido», insistió el chileno, entre tanto sacaba una varita destellante. Pronto, una potente luz azulada le iluminaría el rostro. «Ni lo pienses», acotó Dennis, sacudiendo la cabeza. «Baja la cabeza y no te muevas», alcanzó a decir Martín antes de echar a correr. Sin dejar de agitar la varita, corrió sin detenerse. La zona estaba repleta de dunas de diversos tamaños. Eso le haría tropezar y rodar hacia abajo por una de ellas. Aprovechando el envión, se pondría de pie y seguiría corriendo. Los tigres dientes de sable se veían feroces e intimidantes. Jamás los había visto de tan cerca. Desde la cima de una de las dunas cercanas, vería uno con una claridad mayor de lo que hubiera querido. Era un poco más pequeño que los tigres de Bengala. No obstante, sus largos colmillos eran impresionantes. Su cola era corta y su cuerpo gozaba de una musculatura asombrosa que resaltaba a simple vista. Ya era tarde para el Rivadeneira arrepentirse, pero al menos había seguido el consejo que le había dicho su hermano la noche previa al evento. Pase lo que pase, nunca le des la espalda a un compañero. Siguió corriendo con todas sus fuerzas mientras se dejaba caer por otra duna y soltaba lo que le quedaba de varita. Rodó a mucha velocidad, tomando conciencia recién de que era muy empinada. Su cuerpo se sacudió y se golpeó contra el piso. Mareado, se obligó a ponerse de pie. Otra enorme duna le obstruyó el camino. A los pocos metros supo que no era como las otras. Con mucha dificultad comenzó a subirla. Ya sin fuerzas, supo que le tomaría tiempo llegar a la cima. A mitad de camino, notó que bajo sus pies 2 felinos lo habían alcanzado.
Hambrientos comenzaron a subir la duna donde él estaba. Regresando la vista hacia arriba, apuró el paso con las pocas fuerzas que le quedaban. En ese minuto, fue imposible controlar sus pensamientos. Una fugaz imagen del auténtico padre de Martín lo asaltó. Después de sacudir la cabeza, siguió corriendo cuesta arriba, aunque su corazón al límite de pulsaciones lo obligaría a bajar la velocidad. Al mirar una vez más hacia abajo, su rostro dibujaría una marcada expresión de espanto. Los tigres ya estaban a escasos metros de él. Sin escape posible, sabía que su muerte estaba próxima y sería horrible. Regresó la vista al frente para ver la cima. Estaba cerca. Si pudiera llegar arriba, podría arrojarse y tomar otro envión. Con una sonrisa, supo que no le alcanzaría el tiempo. Su mirada se quedaría en la cima, donde estaba su meta, una meta que no superaría. Dándose cuenta de que seguía siendo un fracaso, por un momento pensó que podía partir desde cero una nueva vida y de paso ser un aporte para la familia Rivadeneira. Una sonrisa irónica no desaparecería de su rostro y la mantendría hasta el final. Sonreía para no llorar. No quería que su muerte fuera más patética de lo que ya era. Era así hasta que un ruido seco lo sacaría de su estado ensimismado. Fue como si algo cayera desde mucha altura, tanto que una fuerte turbulencia le sacudiría los cabellos. Frente a él, unas brillantes botas negras aparecerían, obstruyéndole la visión hacia la cima que tanto quería alcanzar. Con alivio, supo que ya no era necesario. Un rayo azulado pasaría a escasos centímetros de su cabeza. El ataque haría rugir de dolor a los tigres, haciéndolos rodar hacia abajo. Después de unos segundos, los felinos se levantarían a duras penas para huir despavoridos. Martín, sin tener el valor suficiente para alzar la vista, se dejó caer sobre la nieve agotado y casi sin respiración. Molesto consigo mismo, se alegró de ser rescatado, al mismo tiempo que una lágrima cruzaba su mejilla. «Todo estará bien», dijo Damián mientras se arrodillaba con lentitud. «Le prometí a tu hermano que te protegería, y así lo haré». Después de unos segundos de descanso, y con la ayuda del instructor, Martín se pondría de pie. Solo aquí recordaría que no se encontraba solo en aquel evento. «Debemos ir por Denis. Debe estar en peligro». «No te preocupes. Él ya está a salvo», le aseguró Damián, alzando las manos. De entre la escasa visibilidad, pronto se asomaría una difusa silueta. Era Denis quien los observaba desde la distancia, avergonzado y con la cabeza gacha. «Lo encontré antes que a ti», prosiguió Damián, gesticulando con la cabeza. «Tuve que encargarme también de un par de tigres. Llorando me pidió que fuera a buscarte». «No era necesario decir eso», añadió Denis, desviando la mirada. Martín, sorprendido, se pudo dar cuenta de que Denis no era una mala persona después de todo. «No sé cómo lo hiciste, pero gracias por llegar a tiempo», dijo Martín, alzando la vista hacia Damián. «Tu energía vital me ayudó», le reveló sonriendo. Con la ayuda del amigo de Santiago, Martín y Denis se reincorporarían a la zona del evento. Antes de despedirse, Damián le sugirió que siguieran el mapa, que allí estaba la respuesta para encontrar el Gran Cañón. Ambos jóvenes, con una sonrisa, le harían saber que así sería. Martín y Denis retomaron su viaje, aunque esta vez algo había cambiado. El clima entre ellos era distinto, tanto que ya conversaban de manera amigable y lo harían hasta que los pillara la noche, donde se detendrían para acampar dentro de una cueva. Allí encenderían una fogata y se sentarían a comer antes de dormir. «Ya me moría de hambre», dijo Martín, entre tanto sacaba un sándwich de su mochila. Denis, incómodo,
desviaría la mirada hacia la fogata. «Toma», añadió el Rivadeneira extendiéndole la mitad. «Perdiste tu mochila, ¿no? Esto te ayudará a resistir el viaje». El francés, sorprendido, se le quedó mirando inmóvil sin saber qué decir. «No merezco ese pedazo de pan», dijo sacudiendo la cabeza. «¿De qué hablas?» De pronto, Denis se tomaría el pecho con claras expresiones de dolor. «¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?», preguntó Martín, frunciendo el ceño. Después de un intenso dolor que lo haría encorvarse, Denis alzaría la vista. «Nada. Solo fue una crisis», respondió con el rostro empapado en sudor. «Ya me siento mejor». «Deberías ver un médico. No es normal que sufras dolores tan fuertes», le recomendó Martín, intentando socavar la información. «En mí es normal. ¿No ves mi aspecto?», respondió el francés, sonriendo con sus intimidantes ojos grises. «Lo siento». «Yo lo siento más», dijo Denis tomándose la cabeza. «Yo te expuse a un grave peligro del que me arrepentiré el resto de la vida». «Olvídalo. Son cosas que pasan», contestó Martín, a la vez que sacudía la mano. «Ahora debemos centrarnos en pasar el evento». «Es que no es tan simple», lo interrumpió Denis mirándolo a la cara. «Todo lo hice a propósito desde el comienzo». Martín, que comía su pan, dejó de hacerlo y levantó la mirada con sorpresa. «Leandro Bodoni me dio un trabajo», le reveló bajando la mirada. «Tenía que evitar que llegaras al Gran Cañón». «¿Acaso estás loco?», le dijo Martín frunciendo el ceño y apuntando hacia la entrada de la cueva. «Pudimos haber muerto allá afuera». «Lo sé, lo lamento mucho», resopló con la mirada perdida. Martín estaba muy enojado. Por un momento quiso increparlo, pero al ver el rostro afligido de Denis, se dio cuenta de que ya no era necesario. «Nada puede justificar lo que hice», dijo Denis sacudiendo la cabeza, mientras su cabello blanco resplandecía con la luz de la fogata. «Por lo mismo, estás en tu derecho de odiarme». «Todos hacemos las cosas por alguna razón», respondió Martín alzando las cejas. «¿Cuál es tu versión de la historia?». Denis lo miraría fijo a los ojos antes de comenzar a hablar. «Me quedan 5 años de vida», le contestó con voz quebrada. «Ya debes saber que estoy maldito». Martín, perplejo, guardaría silencio sin saber qué decir. «Me lo imaginé», dijo Denis con los ojos llenos de lágrimas. «Todos hablan a mis espaldas. Para ustedes no soy más que el pobre maldito. Ya estoy cansado de todo esto». Luego de tomar una bocanada de aire, Martín podría sacar el habla. «¿A qué te refieres con que te quedan 5 años de vida?» «Estoy maldito. Basta con ver el color de mis ojos y de mi pelo. Los primogénitos que han tenido esta maldición no han vivido más de 24 años. Mi estado actual es grave y los dolores cada vez son más intolerables», reveló al mismo tiempo que se desabrochaba el uniforme y la camisa interior. Martín no pudo evitar ponerse de pie de la pura impresión. Una enorme herida en carne viva, que al parecer no cicatrizaba, le abarcaba todo el pecho y parte del cuello. «No te preocupes, no es contagiosa», dijo Denis con muecas de dolor al exponer la carne viva al aire frío. «Sin embargo, cada día crece un poco más consumiendo mi cuerpo. Con ello mi vida se acorta y los dolores aumentan. Lo siento, ya te lo dije, nada justifica lo que hice», añadió Denis mientras ocultaba de nuevo la herida con la camisa. «Pero el miedo y el dolor que siento a veces me supera. La familia Bodoni es poderosa. Pensé que si ayudaba a Leandro a dejarte afuera del evento, él podría ayudarme a sanar», dijo, a la vez que hacía otro quejido de dolor. «Pero después de ver que casi mueres, me pregunté si de verdad valía la pena hacer todo esto. Después de todo, tu vida vale más que la mía».
Si hubieras muerto, mi conciencia no me hubiera dejado seguir viviendo. Es la primera vez que siento que mis dolores no son tan importantes. Un pequeño silencio los envolvería. Pese a todo, eres una buena persona, dijo Martín, volviéndole a ofrecer la otra mitad del pan. No lo soy. Sí lo eres, solo que estás pasando por una situación difícil de manejar. Es la primera vez que hablo con alguien por tanto tiempo, acotó Denis, sonriendo. Y no será la última. Quiero decirte que te perdono. ¿Te estás burlando de mí?, preguntó Denis con el rostro desencajado. No lo hago, contestó Martín distraído, reorganizando su bolso. Casi hago que te maten. Pero no ocurrió, respondió Martín, mirándolo hacia atrás. Por muchos años pensé que yo era una mala persona, que no había remedio para mí. No obstante, ahora creo en las segundas oportunidades. Creo que para bien o para mal, las personas pueden llegar a cambiar. A mí me dieron la oportunidad de ser alguien mejor. Ahora yo quiero dártela a ti. Hablas como si fueras un viejo. Puede que tenga el alma de un viejo, respondió Martín riendo, sabiendo muy bien que su vida pasada como Felipe había existido y seguirá existiendo en su mente. Eres muy distinto a como me habían dicho. Puede ser, pero ¿te gustaría ser mi amigo? Denis abriría los ojos como platos, pensando que quizás había escuchado mal. ¿Te gustaría?, insistió el Rivadeneira. ¿Estás bromeando o piensas burlarte de mí como venganza? Hablo en serio. Casi hago que te maten. Pero mandaste a tiempo a Damián para salvarme. Esto no tiene sentido, resopló Denis tomándose la cabeza. Hablas como si me comprendieras. Te comprendo más de lo que crees. Sé lo difícil que es ser un marginado. ¿Qué sabes tú?, dijo Denis intentando sonreír. Naciste en cuna de oro como la mayoría de los que están aquí participando, y lo mejor de todo es que gozas de buena salud. He estado en el mismísimo infierno, debatió Felipe, al mismo tiempo que recordaba su pasado envuelto en la drogadicción. Pasé por cosas horribles e incluso fui despreciado por mi propia familia. La única diferencia entre tú y yo es que yo me lo merecía. Denis guardaría silencio confundido. Esas palabras las había dicho con tanta convicción que le fue imposible no creer en ellas. ¿Aceptas ser mi amigo?, volvió a preguntar Martín, extendiéndole la mano. Estoy maldito. ¿No tienes miedo de que te suceda algo malo? Ya te lo dije. No puedo estar peor a como estaba semanas atrás. Denis sacudió la cabeza y luego de pensarlo un poco, le estrechó la mano en señal de acuerdo. Gracias. Eres mi primer amigo, dijo el francés, ahogando el llanto. Yo ya no recuerdo la última vez que tuve un amigo, añadió Martín, ofreciéndole una vez más el trozo de pan. Denis lo aceptaría en silencio y le daría el primer bocado de inmediato, intentando calmar su hambre. Está bueno. Lo hizo mi madre, contestó Martín mientras reordenaba su mochila, descubriendo que su hermano le había entregado una desproporcionada gama de varitas destellantes. A Bodoni no le gustaría verte entre los seleccionados, dijo Denis mirándolo de reojo. Lo sé, pero ya me da lo mismo. Su familia es influyente, insistió. ¿Qué sabes de él?, le preguntó Martín al mismo tiempo que exhalaba aire. Lo que sabe todo el mundo. Sé que sus padres murieron hace algunos años en una sangrienta batalla contra los Spoilser, bajo extrañas circunstancias. Su abuelo se hizo cargo de él. Desde entonces lo entrena para convertirlo en el mejor descendiente de la familia. De algún modo comprendo tu miedo hacia él, dijo Martín, entre tanto regresaba los ojos hacia su bolso.
Está claro que jamás podríamos hacerle frente a Bodoni, respondió Denis antes de comerse lo que le quedaba de pan. Pero juntos quizás seríamos capaces de defendernos de sus caprichos. Martín vio sonreír a Denis por primera vez. Tenía una sonrisa tan radiante que quedaría impresionado. Allí descubrió que aquella arrogancia y seriedad que proyectaba solo era una imagen falsa de él. Cuando Martín le iba a preguntar sobre su familia, Denis le interrumpiría con un fuerte grito. El francés caería hacia un costado entre quejidos de dolor, emulando una vil tortura. El Rivadeneira intentó contenerlo, pero no tenía forma de ayudarlo. Desesperado, lo tomó entre sus brazos y lo colocó de lado para que pudiera respirar mejor. Pero aquello no era suficiente para aliviar su dolor. El rostro de Denis comenzó a ponerse de color rojo y sus ojos saltones miraban la nada. Después de 3 minutos de sufrimiento, dejaría de moverse. Allí Martín supo que algo no iba bien. El francés ya no respiraba por sí mismo. «Denis, no me dejes», dijo Martín mientras le palmoteaba la cara. Pero el joven no parecía reaccionar. «Intenta respirar. Vamos, respira». Luego de dejarlo boca arriba, el chileno intentaría reanimarlo. Tras 4 series de reanimación, lograría hacer que el corazón de su amigo volviera a palpitar. Poco a poco, Denis abriría sus ojos llenos de lágrimas. Al recuperar la conciencia, miraría en todas las direcciones, intentando saber qué había sucedido. «¿Me escuchas, Denis?», preguntó Martín sobresaltado. Denis, con pocas fuerzas para hablar, asentiría con la cabeza sin cerrar la boca, como si temiera quedarse sin oxígeno de nuevo. «No te muevas, todo estará bien», dijo el Rivadeneira, entretanto desviaba su mirada hacia el fuego de la fogata. Tras unos segundos, se secaría el sudor del rostro y se dejaría caer sobre la nieve con alivio. Solo después de 10 minutos, su mano dejaría de temblar. Después de media hora, y cansado de mirar la parte de arriba de la cueva, Denis haría su primer movimiento. Levantaría su brazo derecho para observar su mano de cerca. Sentía debilidad al apretar el puño, pero se alegraba de sentir que su respiración se había normalizado. Con dificultad, despegaría su espalda de la manta para sentarse. Pese al largo descanso, todavía se sentía mareado. «Cuidado, debes descansar», sugirió Martín, acercándose a él. «Pensé que moriría. No sé cómo lo hiciste, pero me trajiste de vuelta». «Hay algo que debes saber», dijo Martín, a la vez que buscaba un pequeño espejo en su mochila. «¿Qué sucede? No me asustes». «Será mejor que lo veas por ti mismo», respondió el chileno, entregándole el espejo. Denis, al ver su reflejo, quedaría sin palabras. Se taparía la boca con la mano sin saber qué decir o pensar. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó entre sollozos. «No lo sé», contestó Martín con una sonrisa. «Ya no podrán decir que estás maldito». El reflejo le mostró a Denis a una nueva persona, una que ya no tenía el pelo blanco deslucido, sino un abundante cabello crespo color negro. Sus ojos grises también habían desaparecido, para dar paso a otro de color castaño. «¿Quién es esta persona, Martín?», preguntó Denis mientras estallaba en lágrimas. «Eres tú», contestó sin dejar de sonreír, «como debiste ser desde el principio». El francés abrazaría a Martín con fuerza. Jamás en su vida había sentido una dicha igual. Su felicidad era plena. Su pesadilla al fin había terminado. Martín escucharía el gracias de Denis una y otra vez. Pese a decirle que él no había hecho nada, Denis no se detendría. Le agradecería por varios minutos hasta el cansancio. «Estaré en deuda contigo el resto de mi vida». «No me debes nada», contestó Martín, endureciendo el rostro.
Tu arrepentimiento por lo que me hiciste fue sincero. Quizás eso te ha salvado». «No fue eso», dijo Denis sacudiendo la cabeza. «Fue el hecho de que me aceptaras como amigo». «No estoy tan seguro». «No solo me has salvado a mí», complementó el francés secándose las lágrimas. «Es probable que hayas roto la maldición que ha azotado a mi familia por décadas, con algo tan simple pero a la vez tan difícil de hacer». Martín bajaría la mirada, intentando procesar todos los hechos extraordinarios que acababa de presenciar. «No permitiré que falles el evento de ingreso», dijo Denis frunciendo el ceño. «Daré todo de mí para que te conviertas en Torrento». «Los dos nos convertiremos en Torrento», corrigió Martín con una sonrisa. No pasaron ni 20 minutos cuando el vendaval que había afuera cesó. Para su sorpresa, al salir vieron a una reina del viento que los observaba desde la distancia. Se veía contenta, mientras su vestido oscilaba con suavidad, producto de la circulación del aire. Tras la impresión inicial, ella se acercó para jugar con ellos. «¡Ay, cuidado!», aullaría Denis después de que le soplara la oreja derecha. Martín no podría evitar sonreír con lo particular de la escena. En un momento dado, la reina del viento con un gesto les pediría que la siguieran. «¿Cómo puede existir una criatura así?», se preguntó Martín en voz alta. «Dicen que las reinas del viento no son más que ilusiones creadas por uno de los maestros con la ayuda del aire», reveló Denis sin apartar la vista de la criatura. «Al parecer solo son espejismos que se mueven cerca de nosotros, con el fin de que nos sintamos observados, para así evitar que hagamos trampa». «¿Cómo sabes eso?». «Digamos que estar cerca de Bodoni te da ciertos privilegios, entre ellos información», respondió con una radiante sonrisa. «Aún así, no sé si será cierto. ¿Tú qué crees?». «Yo creo que respetaré las reglas. No correré ningún tipo de riesgo», sentenció Martín, mientras veía a la reina del viento detenerse frente a él. En ese instante, la criatura se agacharía para soplar con fuerza la nieve que se encontraba en el suelo. Tras el tercer soplido, haría emerger a la superficie un delgado hilo rojo. Se podía ver que era muy largo y que sin duda debía estar conectado a alguna parte. Sin previo aviso, la reina del viento alzaría su mano en señal de despedida y junto a una pequeña sonrisa desaparecería entre turbulentas ráfagas de viento. Denis de inmediato se arrojaría al piso para sujetar el delgado hilo con su mano, antes de que fuera sepultado de nuevo por la misma brisa. Aquel hilo, de alguna manera, se había vuelto su esperanza y su carta de triunfo. A medida que tiraban del hilo y lo iban desenterrando de la nieve, sabían qué dirección seguir. El fino hilo era larguísimo, tanto que parecía no tener fin. Esto afianzó su idea de que estaba muy cerca del Gran Cañón. Luego de 5 horas de caminata, los jóvenes se encontraron agotados. Querían detenerse a descansar. No obstante, no podían hacerlo, ya que se les acababa el tiempo. Cada cierto tiempo bebían agua, pero sin dejar de caminar. Cuando sus cuerpos ya no podían dar un paso más, ocurrió algo que les complicaría aún más las cosas. Martín, que estaba sosteniendo el hilo en ese momento, se dio cuenta de que se encontraba cortado en ese punto, dejándolos desamparados en medio de la nada. «No puede ser. Quizás se cortó», dijo Denis exaltado, antes de arrojarse al suelo a cavar. «El otro extremo tiene que estar aquí, en alguna parte». Martín no tardaría en unirse a él. Entre los dos removieron una gran cantidad de nieve con las manos, pero para su desfortuna no hallaron el resto del hilo. El hilo no estaba cortado, simplemente hasta allí llegaba. Ambos se miraron fijos a los ojos sin saber para dónde ir. Sus cuerpos temblaban del cansancio
y sus manos congeladas dolían por el frío. Allí supieron que el hielo igual quemaba la piel. «No lograremos llegar al Gran Cañón», dijo el Rivadeneira, ya sin fuerzas para seguir cavando. «Si te rindes tan fácil, da por hecho que no mereces estar aquí», le respondió su compañero de misión. «Todavía nos quedan 2 horas. Aún tenemos posibilidades de llegar». En ese momento, Martín recordó las palabras que le había dicho su hermano. Cuando él decidiera rendirse, ahí se acabaría todo. «¡Vamos!», gritó Denis, mientras se ponía de pie y reiniciaba su andar. Martín, con una sonrisa irónica, se pondría de pie y con sus últimas fuerzas seguiría de cerca a Denis. Tomaron la misma dirección que apuntaba el hilo hasta antes de cortarse. Aunque entre tanta nieve era difícil orientarse y saber si mantenían el rumbo correcto o si se estaban desviando sin darse cuenta. Para Martín, no sabía qué era más impresionante, si el clima que cambiaba todo el tiempo, o Denis que seguía caminando frente a él sin detenerse. Por un segundo pensó que era un superhombre, ya que no mostraba ningún indicio de cansancio. Cada vez que pensaba que no podía dar un paso más, ver a Denis con semejante determinación lo motivaba a seguir avanzando. Sin embargo, de un momento a otro, Denis se desplomaría para encontrar el suelo. Martín, al acercarse a ayudarlo, se dio cuenta de que su compañero estaba tanto o más agotado que él. Ambos se miraron a los ojos en ese instante, como si se preguntaran cuánto más podrían seguir avanzando a base de convicción. Tiempo después, Denis tropezó y cayó de nuevo al suelo. Martín, mientras lo ayudaba a levantarse, escuchó unas palabras que lo revitalizaron. «No te rindas», le comentó Denis mientras intentaba recuperar el aliento. «Siento que estamos cerca». «No me rendiré», respondió Martín. Entretanto, le desabrochaba el uniforme para que pudiera respirar mejor. Aquello lo dejaría estupefacto. «Tu herida no ha sanado. Tu pecho está en carne viva». «Eso no importa ahora», dijo el francés a la vez que se ponía de pie. «Lo importante es llegar al Gran Cañón». «Gracias, Denis», acotó Martín, justo cuando reiniciaban la caminata. «Sin ti no hubiera llegado hasta aquí». «No hay punto de comparación», añadió Denis con la vista fija hacia el frente. «Yo te traje hasta aquí, pero tú me salvaste la vida». El francés, que ya no tenía fuerzas ni para pensar, era un nudo de dudas. No sabía qué pasaría más adelante, pero de algo estaba seguro. Si no lograba llevar a Martín al Gran Cañón, la culpa no lo dejaría vivir en paz. Quizás ese remordimiento lo ayudaba a caminar. Para desconsuelo de Denis, su convicción y culpa no serían suficientes para mantenerlo caminando. Sin poder dar un paso más, se vio obligado a descansar junto a Martín, pese a que el tiempo se les agotaba. Denis quería gritar de la impotencia, pero ya no le quedaba aliento ni siquiera para eso. «Y pensar que hoy cumplo 19 años», contó Martín, rompiendo el silencio. «Bueno, este cumpleaños será especial», resaltó Denis, abriendo los brazos y mirando a su alrededor. «Aquí, lejos de tu familia, puedes conseguir el mejor regalo de tu vida, tu Raimara». «Aún no pierdes la esperanza, ¿verdad?» «No, y tú tampoco la pierdas. Siento que estamos cerca de llegar», mintió Denis poniéndose de pie. «Debemos continuar. Hagamos el último esfuerzo». Continuaron su viaje unos minutos más, pero no obtuvieron ninguna novedad positiva, hasta que una fuerte ráfaga haría caer a Martín al suelo de nuevo. Sus piernas ya no le respondían, solo querían descansar. Denis, sin decirle nada, regresa donde él y tomándolo del brazo lo colocaría de pie. Para ambos ya era una tortura continuar, pero debían de hacerlo,
ya que estaba a punto de terminárseles el tiempo. Cuando el dolor ya se hacía insoportable, observaron que a lo lejos algo no andaba bien. Se veía diferente. Al acercarse, notaron que un cráter inmenso color gris oscuro aparecía frente a ellos, como por arte de magia. Se miraron y se sonrieron. Dennis no pudo contenerse y comenzó a llorar de la alegría. Los dos se aproximaron al cráter lo más rápido que pudieron. Al llegar, notaron que a su alrededor ya se encontraban muchas personas, entre ellas Melanie, que ya tenía su raimara en la mano. «¡Qué bueno que hayan podido llegar!», dijo Melanie mientras abrazaba a Martín sin poder ocultar su emoción. «¿Eso es?», preguntó Martín anonadado. «Sí, es mi raimara», respondió ella con una sonrisa, a la vez que la encendía y un color anaranjado iluminaba su mano. «¡Impresionante!», acotó Martín. Mientras lo decía, el joven pudo sentir cómo le silbaba el pecho a su amiga al respirar. Aquí supo que para ella tampoco había sido un camino fácil y merecía con creces estar en el Gran Cañón. Esto acrecentó su deseo de conseguir su raimara. De repente una linda mujer torrento, de frondosa melena crespa, se acercó a ellos de improviso. Tenía el mismo uniforme que usaba su hermano Santiago, por lo que asumió que también era de rango precursor. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?», le preguntó a Dennis, entre tanto le tomaba el rostro con las manos. «Estoy bien, Claudia. Estás muy débil. ¿Se puede saber qué le hiciste?», le preguntó a Martín justo cuando lo empujaba hacia atrás y éste caía al suelo producto del cansancio. «Tenga cuidado. ¿No ve que está muy agotado?», le exigió Melanie. «Está bien, Melanie, no fue nada», respondió Martín mientras se volvía a colocar de pie. «No hagas eso, hermana», acotó Dennis frunciendo el ceño. «Tus ojos», dijo la precursora, «son distintos». «Y no solo eso», afirmó Dennis mientras se sacaba el grueso gorro de la cabeza. «Tu pelo», alcanzó a decir antes de taparse la boca. Sus ojos no tardarían en llenarse de lágrimas. «Pero, ¿cómo?». «Martín me ha salvado». El rostro de la precursora se suavizaría de inmediato. Miraría a Martín anonadada, no pudiendo comprender cómo lo había conseguido. Sin tiempo para pensar, se arrodillaría a sus pies y le daría las gracias una y otra vez. Melanie, incrédula, miraría a Martín buscando quizás algún atisbo de broma, pero no lo halló. Todo lo que decía Dennis era cierto. «No es necesario todo esto», dijo Martín, entre tanto la tomaba del brazo para levantarla del piso. Sus ojos se encontraron en un momento dado. Aquello le hizo palpar parte del dolor que tenía dentro. Aquello le encogió el corazón. «Me llamo Claudia Olivier. Soy hermana de Dennis y una de las precursoras encargadas de este examen», acotó la joven mientras se secaba las lágrimas de la cara. «Por lo mismo, debo ser imparcial. No creas que te beneficiaré por haber ayudado a mi hermano». «No espero nada de eso, señorita». Claudia lo miraría con curiosidad por algunos segundos. No obstante, pronto su rostro retomaría su severidad inicial para decir las palabras oficiales del examen. «Felicidades. Lo han logrado», les dijo haciendo una reverencia. «Bienvenidos al Gran Cañón. Mi nombre es Claudia y soy uno de los precursores encargados de esta prueba». «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó Dennis impaciente. «Ahora deben buscar su piedra en este lugar, una que sea compatible con ustedes. Cuando la consigan, deben regresar a mí para así darles mi aprobación. De este modo se convertirán en catalicistas torrentos». Dennis, casi al instante, echó a correr para ir en busca de su raimara. «Vamos, Martín, no nos queda tiempo», alcanzó a decir antes de alejarse.
Martín, aún con dudas, se quedó en el lugar ensimismado. ¿Alguna recomendación?, consultó el joven alzando la vista. Esta dimensión es conocida como las raíces del mundo, le reveló la precursora. Así solía llamarlo nuestro padre fundador, ya que es como una fotografía palpable de lo que fue nuestro mundo alguna vez. Este planeta se encuentra tal cual como en un inicio, sin ningún tipo de daño, como si fuera un árbol milenario que crece y se fortalece con los años. Bonito pensamiento, añadió Martín, asintiendo con la cabeza. Pero no estoy seguro de cómo obtener mi Raimara. Alessandro Bodoni creía mucho en la naturaleza, prosiguió Claudia, mirando hacia el suelo rocoso. Decía que por medio de los árboles podríamos comunicarnos con el interior del planeta. De este modo, debes encontrar tu Raimara. Debes intentar crear una conexión espiritual con alguna de estas piedras. ¿Es posible comunicarse con los árboles?, cuestionó Martín, entrecerrando los ojos. El planeta tiene una voz fuerte y clara, finalizó con severidad la precursora. Somos nosotros los que no queremos oírla. Martín, bajando su mirada con vergüenza, se apartó para ir en busca de su Raimara, sintiendo a la perfección que las palabras punzantes de Claudia, más que una respuesta, eran una recriminación directa a su falta de fe. Si de corazón quisiera acercarme a la naturaleza, tal vez obtendría mi respuesta, pensó. Pasados unos 15 minutos, Martín comenzó a desesperarse, ya que solo veía restos de meteoros solidificados y sin vida en el piso. En vano tomó decenas de piedras color gris oscuro, pero ninguna reaccionaba para él. Ya sin energía, se sentó sobre un roquerío para descansar. Mientras meditaba, una piedra que estaba cerca de su pie derecho le llamó la atención. Era pequeña, pero afilada por los bordes, como si tuviera ranuras a su alrededor. Al sostenerla entre los dedos de inmediato, ésta se iluminó, aunque con intermitencia y con poca intensidad. De todas las piedras que había tenido la oportunidad de ver, jamás había visto una tan pequeña. Al tomarla, se iluminó un poco más, pero no lograba resplandecer como las demás. Martín, preocupado, sabía que algo no andaba bien, pero ya no le quedaba tiempo. Sin saber qué más hacer, decidió ir donde Claudia para probar suerte. Quizás ella sería benevolente y le daría la aprobación que necesitaba. Cuando se dirigía hacia ella, se topó con Dennis en el camino, que al igual que Melanie ya tenía su Raimara y la aprobación para convertirse en Torrento. Martín lo felicitó con un fuerte abrazo. Ambos sabían lo difícil que había sido llegar hasta ese punto. Dennis, emocionado, le deseó suerte en su última prueba. Martín llegó a paso lento pero firme a donde se encontraba la precursora. «Qué extraña es tu Raimara», comentó Claudia frunciendo el entrecejo. «Es bastante pequeña. Además no tiene la luz correspondiente. No debería darte mi aprobación bajo estas circunstancias. Sin embargo, si logras pasar la prueba final, te aprobaré con honores, como es debido». «¿En qué consiste la prueba?» «Simple», contestó ella arqueando las cejas. «Te diré el nombre de este mundo. Si eres capaz de escucharlo, quedarás oficialmente aprobado». Martín sintió en ese momento un escalofrío recorrer su cuerpo. Se encontraba en el último punto de su viaje. La inseguridad lo dominó. Se preguntaba si sería capaz de escuchar el famoso nombre y si todo el esfuerzo que hizo con anterioridad valdría la pena. Estos pensamientos dejarían a Martín aún más presionado. «Tranquilo. El hechizo que te impedía escuchar ya debe estar roto», le reconfortó Claudia mientras le colocaba la mano en el hombro. «Si lograste encender tu Raimara, es porque moviste la suficiente energía vital hacia ella». El joven asentiría con la cabeza sin decir nada. Luego de apretar fuerte su piedra,
se dispuso a colocar toda su atención en la precursora. Aunque a los pocos segundos, la dura realidad lo dejaría perplejo. Si bien antes no escuchaba nada, y ahora sí captaba ciertos sonidos, eran palabras inentendibles para él, tanto que al intentar leer los labios de Claudia se confundía más. La precursora le pronunció de nuevo el nombre con lentitud, casi deletreándole, pero no había caso. Martín no escuchaba con claridad. «¿Cuál es el nombre de este mundo?», le preguntó Claudia sin quitarle los ojos de encima. Martín, sin saber qué decir, solo guardó silencio con los ojos bien abiertos. Las sonrisas que adornaban los rostros de Melanie y Denis pronto se apagarían. Claudia, al ver la reacción del joven, dedujo enseguida lo que sucedía. Sacudiendo su cabeza de forma negativa, se volteó para luego comenzar a alejarse de él, dándole a entender que había reprobado la prueba y que con ello su sueño de convertirse en catalicista se había terminado. Martín, no pudiendo creer lo que sucedía, solo tendió a mirar su piedra fijamente y a ver cómo su luz se extinguía poco a poco. Todos los que estaban a su alrededor se percataron de lo acontecido y solo lo miraron con lamentación. Melanie se acercó de inmediato, al igual que Denis, quienes le gritaron el famoso nombre muy cerca de su oreja en varias oportunidades, sin obtener resultado alguno. Por algún motivo, el nombre de este mundo no ingresaba por sus oídos. Sin decirle nada, Denis lo miró y le colocó su mano en el hombro como dándole su pésame, para luego sentarse desolado a unos metros. Golpeado por todo lo que estaba pasando, se quedó inmóvil, sumergido en sus pensamientos culposos. Quizás si no hubiera hecho lo que hizo, Martín hubiera contado con más tiempo para probar. No toleraba ver a su amigo destruido en el piso, observando la nada y sin saber cómo ayudarlo. Melanie, por su parte muy triste, le continuaba pronunciando el nombre cada vez más fuerte sin detenerse. Martín, al ver que los gritos desesperados de su amiga no hacían ningún efecto, cayó de rodillas al suelo sin dejar de mirar su piedra y sin dejar de preguntarse el por qué. ¿Por qué no era capaz de escuchar el nombre? En ese santiamén comenzó a llorar. A pesar de sus esfuerzos y de la ayuda que le habían brindado tantas personas, no pudo lograrlo. ¿Qué le faltaba? ¿En qué falló? Lloraba más que nada por no haber podido cumplir con las expectativas que tenían sus familiares y amigos. Lloraba porque quizás lo enviarían al grupo de rechazados, y con ello no podría ayudar a su madre como él hubiera querido. Le había fallado al auténtico Martín de todas las formas posibles. Mientras otros preparaban todo para regresar al palacio, Martín no se movió ni un centímetro del lugar. Se quedó inmóvil durante 10 minutos seguidos, siempre bajo la atenta mirada de Melanie y de Denis, quienes estuvieron cerca de él todo el tiempo. Sin querer aceptarlo, eran quizás sus últimos minutos junto a él. Querían por lo menos estar a su lado hasta el final. Alejandro no apareció en ningún instante. Se encontraba en el otro extremo del Gran Cañón, junto a otro grupo. En semejante escenario, no sería capaz ni siquiera de despedirse. De un momento a otro, Claudia se aproximó de nuevo a Martín, lo tomó por el brazo izquierdo y lo levantó del suelo. «El tiempo se acabó. Lo siento mucho», le dijo con el rostro afligido. «No eres el primero ni el último que fracasa aquí. Muchos no han podido escuchar el nombre antes. Sin embargo, llegar hasta aquí es una gran hazaña, pero a pesar de esto, no posees las habilidades suficientes para unírtenos». «Debe haber otra opción», alegó Melanie sacudiendo la cabeza. «Algo que podamos hacer». «No puedo seguir esperándolo», respondió la precursora en voz baja. Martín tenía la mirada perdida, como si su mente estuviera vagando lejos de allí. Melanie se llevó las manos a la boca, asumiendo que ya no había nada más que hacer.
Como en oportunidades anteriores, Claudia empezó a decir el tradicional discurso de despedida. Como emisaria de la palabra de Alessandro Bodoni, escrito en su libro sagrado número 1, de legado y obligaciones, dijo con autoridad la precursora: «Debo cumplir la ley. Estás fuera de competición, Martín. Lo siento mucho, pero tengo que llevarte con los Thunder». «Armelions», dijo el joven de improviso con voz firme. «¿Qué dijiste?», preguntó anonadada la precursora, fijando sus ojos en él. «Armelions», reiteró el Rivadeneira alzando la vista. Sus ojos habían recuperado su luz y compostura. «Ese es el nombre de este mundo, ¿verdad?». Claudia, sin entender lo que estaba pasando, lo miró extrañada y boquiabierta. «Ese es el nombre, ¿verdad?», insistió Martín sin dejar de sonreír. «Por favor, dime que ese es el nombre». La precursora le miró la mano y se percató de que su raimara esta vez resplandecía con intensidad. Nunca había visto algo parecido. La piedra era preciosa. Contaba con manchas oscuras brillantes que danzaban con armonía de un lugar a otro en su interior, junto a pequeños choques eléctricos azules, efectos extraños dentro de una raimara que eran interesantes de ver. Las piedras, por lo general, cuentan con características distintas, unas con otras, pero esta en especial era demasiado rara. Para la precursora fue imposible pasar por alto todo lo que estaba viendo. Por su parte, Martín, emocionado, solo se limitó a observar con detención cómo su raimara se iluminaba más y más con una hermosura inexplicable. Fue aquí cuando se comenzó a sentir extraño. Un sutil entumecimiento empezó a emerger desde el puño que sostenía su piedra hasta el antebrazo. Era como un hormigueo doloroso. Esto lo dejó helado de la impresión. Jamás había sentido algo parecido. Sentía como si su energía espiritual emergiera de su brazo con fuerza y se dirigiera hacia su raimara, como si ésta la drenara de su cuerpo con una agresividad inusitada. Esto lo hacía sentir cada vez más débil, sin contar que su brazo, con el pasar del tiempo, lo sentía más entumecido. Aún así, su semblante era imperturbable. No podía dejar de sonreír. Por fin lo había logrado. Nunca antes se había sentido tan poderoso. Solo aquí comprendió lo que su madre le intentaba transmitir días atrás con palabras. Melanie sonrió saltando de alegría. Abrazó a Martín con fuerza. Cuando lo hizo, Martín se volvió a sentir extraño, como si tenerla tan cerca de él le permitiera sentir su aura de alguna forma. Esto le causaba la sensación de tenerla más apegada a su cuerpo de lo normal, tanto que sentía el latir de su corazón como si fuera el suyo. Era intenso sentir el agitado pulso de su amiga, como si su corazón se fuera a salir de su pecho. Una inexplicable conexión se generó entre ellos, lo que lo dejó preguntándose si ella pudiera quizás estar experimentando lo mismo. Su abrazo y su aura era tan cálida y acogedora que Martín, casi con placer, cerró los ojos y disfrutó del momento. Era increíble, pero ya no se le hacía extraño su particular tono de voz. De alguna forma, se había acostumbrado a ello, y los espasmos involuntarios de su delgado cuerpo pasaron a un segundo plano. Denis, sorprendido, se colocó de pie boquiabierto. Desvió su mirada hacia el piso carbonizado con una sonrisa tímida, mientras ladeaba su cabeza de un lado a otro, incrédulo. «Martín», le preguntó Claudia frunciendo el ceño, «¿en qué instante escuchaste el nombre que no me di cuenta?» «Recién, hace unos segundos», contestó el joven con inocencia, mientras se apartaba de Melanie. «Pero, Martín, que yo recuerde no te he repetido el nombre en ningún momento». «¿Cómo lo escuchaste?», insistió la Torrento mirándolo fijo. «No lo sé», respondió sacudiendo la cabeza. «Una voz interior me lo dijo. No sé cómo explicarlo». Dicho esto, un fuerte entumecimiento consumió su brazo derecho. El hormigueo
era tan intenso que perdió la movilidad del miembro, tanto que se vio obligado a sujetarlo con su otra mano. Su raimara se apagó y el rostro del joven no reflejó más que dolor. «Si tu brazo te duele, tranquilo. Es normal que ocurra», le reconfortó Claudia. «Es porque tu cuerpo aún no está acostumbrado a usar su energía vital. Pero con el tiempo tu brazo se irá fortaleciendo y los efectos secundarios se irán atenuando». En ese instante, otro precursor se acercó. «¿Qué pasa, Claudia? ¿Por qué no te lo has llevado aún?», preguntó el desconocido torrento afroamericano de gruesos labios. «¿Llevarlo para dónde?», interrumpió Melanie mientras se colocaba delante de Martín. «Si él acaba de aprobar la prueba». «¿Eso es cierto?». Claudia, aún desconcertada, solo asentiría con la cabeza. «Bueno, como sea, lo hizo fuera de tiempo», sentenció el otro precursor con autoridad. «Así que, Martín, lo siento, pero estás reprobado». Martín, no pudiendo creer lo que estaba escuchando, sintió cómo el mundo se le venía encima. El precursor lo tomó y se lo llevó con él. Melanie intentó evitarlo, pero Claudia le obstruyó el paso, recordándole que las reglas eran así y que provenían del magistrado. Si no se respetaban, las sanciones serían severas. Denis de igual modo quiso intentar ayudar a Martín, pero su hermana lo detuvo en el acto. «No te preocupes, Denis», le dijo tomándolo del antebrazo. «Yo me encargaré de interceder por él ante el director, aunque no les prometo nada». Solo después de oír aquello, Denis y Melanie se tranquilizarían. Aunque no saber a ciencia cierta qué pasaría con su amigo, les impediría disfrutar de sus primeras horas como catalicistas. Media hora después, todos los aprobados fueron transportados por medio de trineos hacia el palacio, con la ayuda de unos hermosos lobos plateados, siempre bajo la supervisión de Claudia Olivier. Denis y Melanie llegaron al palacio después de 2 horas de viaje junto a los otros 13 aprobados. Allí se pudieron dar cuenta de que Martín no había regresado al igual que ellos. Martín fue trasladado al palacio de la misma forma. Sin embargo, varias horas después, debido a la búsqueda de los rezagados del evento, al llegar al palacio, serían aislados en una sala inmensa. Pese a que había antorchas en las paredes, la sala era muy oscura y húmeda. En ese lapso, Martín llamó la atención de todos los que habían reprobado el evento, debido a que era el único que tenía la raimara en su poder y que además era capaz de encenderla, haciendo que la oscura sala se tornara anaranjada en ciertos momentos. A pesar de esto, nadie se le acercó, ya que por triste que parezca, todos sabían lo que pasaría luego. Sus recuerdos serían borrados por completo o serían enviados lejos con el grupo de rechazados. Cual fuera el resultado, cada quien esperaba el fatídico momento a su manera, algunos con calma, otros con ansiedad, como era el caso del joven que estaba sentado a la izquierda de Martín, que dominado por sus emociones no dejaba de llorar. Uno por uno fueron sacados de la sala aproximadamente cada 5 minutos. Martín solo esperaba tener la oportunidad de mostrarle a su familia lo que había logrado. Eso lo dejaría satisfecho y preparado para acatar cualquier decisión que pudieran tomar sobre él. Luego de 1 hora de espera, Martín fue sacado de la sala por un Thunder que vestía de blanco. El rostro del catalicista era serio e inmutable. Su uniforme era bellísimo. Contaba con líneas negras en las mangas y por casi todos los bordes del traje. Sus botones eran de plata y en el costado izquierdo se alzaba el emblema característico del palacio. Al parecer, independiente del color del uniforme, el color del dragón dorado en su pecho era inalterable. Aunque en este caso contaba además con 2 espadas entrecruzadas en la parte de abajo del mismo. En su cinturón, una larga espada de combate. Martín la observó con curiosidad.
Nunca había estado tan cerca de una. Caminó por el pasillo principal y fue llevado a otra sala más pequeña donde había una mesa y 2 sillas. Una vez más le tocaría esperar. A los pocos segundos, la puerta se abrió. Su ansiedad desaparecería por completo, luego de ver entrar a su madre y a su hermano. «¡Feliz cumpleaños, Martín!», gritaron ambos casi al mismo tiempo, mientras levantaban los brazos. Aquella inesperada visita le provocó a Martín una enorme emoción, tanto que le tomarían varios segundos sacar el habla. «Mamá, lo he conseguido», dijo el chileno después de abrazar a Michelle. «Mira, aquí está mi piedra, y fui capaz de escuchar el nombre de este mundo. Es Armelions, ¿verdad? Lo malo es que lo logré fuera de tiempo. Me reprobaron, y lo más probable es que me borrarán los recuerdos. Pero quiero que por lo menos ustedes conserven este recuerdo de mí». En ese instante, la raimarra de Martín se iluminó, bañando toda la sala de un intenso color anaranjado. Su madre, emocionada, le besó la frente y lo abrazó de nuevo con fuerza. Entretanto, luchaba por no llorar en presencia de su hijo, aunque le fue imposible. Martín, como un niño, cerró los ojos y disfrutó del momento. Se sentía alegre y mucho más tranquilo. Pese a todo, el palacio tenía tacto con los que fracasaban. Este encuentro final con su familia le llenó el corazón. «No podría acompañarte como quería», dijo Martín, hundiendo el rostro en el hombro de su madre. «Ni menos ayudar a mi hermana. Lo siento». «No te preocupes», respondió Michelle, intensificando el abrazo. «No es tu culpa. Todo estará bien, ¿ok?». Con esta despedida, Felipe ya podía esperar lo que fuese, sin dejar de lamentar que su existencia seguía siendo un total fracaso, pese a estar en la grandiosa vida de otra persona. En ese momento, deseó que si le borraban los recuerdos, también olvidara los de su vida pasada. Quizás así podría partir desde cero sin culpas ni martirios. Aunque a los pocos segundos se arrepentiría. Olvidar a su verdadera madre sería una pérdida irreparable para él y significaría atentar en contra de su propia esencia como persona. Su hermano, percibiendo sus lamentos, lo abrazaría al igual que su madre desde el otro costado. «Nuestra hermana no pudo venir, pero estoy seguro de que está igual de orgullosa que nosotros». Apenas Santiago terminó de decir esa frase, la puerta se abriría de golpe, tanto que el sonido haría saltar del susto a Martín. El director y 2 Thunder ingresarían a la sala. «Buenas noches», dijo el director con las manos por detrás de la espalda. «El magistrado ha tomado una decisión con respecto al caso de Martín, y el fallo es el siguiente». Un pequeño silencio se gestaría en el lugar, al mismo tiempo que las miradas de Martín y Paul se cruzaban. «Luego de analizar los aciertos y errores que cometiste durante el evento, el magistrado ha decidido remover de inmediato a Martín Rivadeneira del grupo de los rechazados. Por consiguiente, bienvenido al palacio», finalizó el rector con una sonrisa. El joven, sin poder creer lo que había escuchado, se le quedó mirando al director anonadado. Su madre lo abrazó y lo felicitó de inmediato entre sollozos. El joven, al no esperar algo así, no pudo evitar que una pequeña lágrima se asomara por su mejilla. La escena era emotiva, pero el director, siempre analítico, no pudo evitar mirar con detención la pequeña raimara de Martín. Por alguna razón, se le hacía familiar. Sin poder dar explicación a aquella extraña sensación, sacudió su cabeza con una sonrisa y se acercó a felicitar a Martín con un apretón de mano. El director, antes de despedirse, lo invitó a que retornara a su habitación y que se reuniera con los demás 15 aceptados cuanto antes, ya que tendría una cena de bienvenida esa misma noche. Una vez que el director abandonó la salita,
Martín no tardó en despedirse de su madre y de su hermano entre risas, para luego correr con rapidez hacia su habitación. No solo porque se encontraba atrasado, sino también porque se moría de ganas de reencontrarse con sus amigos. El director odiaba romper las reglas, pero aceptó el ingreso de Martín aquel día, no por caridad, sino porque era especial. Ni el mismísimo rector era capaz de recibir información de su Raimara, y Martín ya lo había logrado, inclusive antes de ingresar como estudiante. Sabía que no debía dejarlo ir. Tenía un tremendo potencial. Estaba convencido que en el futuro sería alguien importante dentro del palacio, quizás más importante que él. Así se lo hizo saber a la señorita Clayton, que era la persona que estaba más en desacuerdo. «Estás saltándote el conducto regular», dijo ella con los brazos en la cintura. No bastó con mandarle a una reina del viento para que lo ayudara, sino que también lo aceptas, pese a haber fallado la prueba. No falló la prueba, corrigió el rector alzando la voz. Solo lo hizo fuera de tiempo, en pocos minutos por lo demás. Jamás pensé que harías algo tan irregular. Solo lo haces porque es nieto de Cassandra. Frente a todos te muestras duro con Martín, pero en el fondo lo aprecias. No lo hago por eso, respondió Paul, mientras se levantaba del escritorio para ir hacia el ventanal. Él tiene potencial. Lo hago por el palacio. ¿Por el palacio?, bufó Elizabeth, cruzándose de brazos. Hasta donde yo sé, el palacio necesita tranquilidad, no escándalos. Esto nos traerá problemas. No puedes saltarte las normas. Según nuestros análisis previos, Martín y Dennis tenían la peor compatibilidad posible, añadió Barton, justo cuando se colocaba las manos por detrás de la espalda. ¿Cómo es que terminaron juntos como pareja? Como siempre, eso se decide según sus cualidades, respondió ella, colocando los ojos en blanco. ¿Insinúas que alguien quiso perjudicar a Martín? Eso es ridículo. Las parejas se conforman en base a la compatibilidad. En este caso no fue así. La única familia capaz de hacer algo así sería la Bodoni, dijo la maestra, llevándose la mano a la barbilla. Aún así, ambos llegaron al Gran Cañón, complementándose muy bien. De hecho, Martín se comportaba distinto. Es como si fuera otra persona. No es frío y calculador como era antes. Quizás su amnesia haya alterado su personalidad, complementó Paul sin quitar la vista de la ventana. Aunque el actuar de la familia Bodoni me preocupa. No cambies el tema. Eso no justifica el enfermizo favoritismo que sientes por ese mocoso, dijo ella elevando la voz. Esto está mal. Violar las reglas siempre estará mal. Se acabaron las recriminaciones, sentenció con firmeza el rector, mientras la miraba por encima del hombro. Además, no fue solo decisión mía. El consejo estuvo de acuerdo. La señorita Clayton sacudiría la cabeza con enfado, justo antes de salir y cerrar la puerta con violencia. Paul, exhalando aire, se quedaría mirando a través del cristal con incertidumbre, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Había enfrentado a la maestra Elizabeth con una convicción tal que en realidad no tenía. De este modo, Martín iniciaría su nueva vida como catalicista Torrento. Expectante y emocionado, correría por los pasillos del palacio hacia su habitación, deseoso de reencontrarse con sus amigos. El desgaste físico no fue impedimento para hacerlo con ímpetu, aunque corría sin la mínima sospecha de lo que el destino aún le tenía preparado. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.